Taba Networks presenta. Tú me evocas tardes color naranja que de vez en cuando envuelve mi ciudad. Me recuerdas el timbre del recreo, las tardes de paseo y el viento al refrescar. Tú me evocas noches de luna llena entre el mar y la arena y un barco al navegar. Tú provocas auroras que sonríen, montañas que se besan y el sol al despertar. Me recuerdas la lluvia en la ventana, el tiempo que se escapa y su aroma al escampar. Tú me evocas el aroma de las rosas, vuelos de mariposas y el camino de mi hogar. Me recuerdas la brisa en el verano, el agua entre mis manos y el sabor mismo de la paz. Tú provocas auroras que sonríen, montañas que se besan y el sol al despertar. Me recuerdas la brisa del verano, el agua entre mis manos y el sabor mismo de la paz. Hola, les deseo que tengan muy buena noche este miércoles sabroso de la independencia, que bueno, ya estamos en Día del Grito, ya estamos muy cerca para recordar que tenemos país, que tenemos patria. Y el día de hoy estamos esperando que llegue, que ya nos avisó que no tarda, la consejera Carolina del Ángel Cruz. Ella es consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México para tratar un tema que nos gusta mucho, que nos emociona, que es el tema electoral. Quien tiene la voz considera que el modelo electoral es la puerta de las políticas públicas. Es en donde escogemos nuestras autoridades. De la calidad de estas autoridades o de nuestros representantes depende cómo vamos a vivir nuestras políticas, cómo nos relacionamos entre nosotros, bajo qué principios. Hablar de política, y lo repito mucho, pero me parece necesario, es hablar de una propuesta de vida colectiva, cómo debemos vivir entre nosotros, cómo nos relacionamos. Y por eso el tema electoral nos es tan interesante. Ahora se están promoviendo precisamente en la Cámara de Diputados algunas propuestas legislativas para modificar nuestro modelo electoral. Quiero decir que yo no estoy muy de acuerdo con las propuestas que se están haciendo. Está bien que baje el número de diputados, pero me voy lo contrario a lo que muchos piensan, que hay que eliminar los plurinominales. Yo diría que hay que eliminar los distritos electorales. Un diputado no representa un espacio físico. Un diputado representa un espacio ideológico, un modo de pensar de cómo deben de ser las cosas en nuestro país. Si un diputado, por ejemplo, del norte del país dice que hay que conservar los bienes naturales como patrimonio público y yo me identifico con él, me representa. Si un diputado de mi colonia, que yo le digo buenos días, diputado, cada día, y está a favor de que se privaticen, aunque sea mi vecino, no me representa. O sea, no ese es diputado porque representa la vecindad, sino porque representa nuestro modo de entender el deber político.
la representación de las cuestiones de la alcaldía o de la colonia le corresponden precisamente al alcalde, no al diputado. Y un diputado, en cuanto llega a la curul, no representa a los vecinos, representa a toda la República y hace leyes para toda la República si es federal o para todo el Estado si es diputado local. Por eso yo diría que pensemos, por lo menos reflexionemos cuáles son los que hay que quitar. Se dice que los diputados de partido pues los escoge el partido y no los escogen los electores. En realidad todos los diputados, a excepción de los que son candidatos sin partido, los escoge el partido. La diferencia está en qué ponemos al centro. Si en el centro ponemos el proyecto nacional, el programa político o ponemos la personalidad de un sujeto que está buscando el voto. Ustedes saben, lo vieron en las elecciones pasadas, cómo se promovieron candidaturas de cantantes, deportistas, de artistas, que no tienen eso que se llama la sustancia política. No han pensado todo el tiempo ni han participado en reflexiones políticas para ser candidatos. Entonces llegan a aprender y los salarios son bastante altos como para que llegues a aprender o para que llegues a reflexionar. Nosotros, o al menos yo, bueno, creo que en la Orquesta Filosófica estamos de acuerdo en que los diputados deberían de ser más bien todos plurinominales. Hay países en donde lo que se puede hacer es que los partidos ofrecen una lista de diputados y la gente, los electores, puede cambiar esa lista, es decir, el que está en el número 4, ponerlo en el 1 o así, para que salgan con los que más se identifican. Pero lo esencial, lo importante es que cuando votemos, estemos votando por un programa de gobierno. Por eso creo que se deben hacer más bien cambios para quitar los uninominales que los plurinominales. Muchos se preguntarán, ¿y eso en dónde sucede? Pues en realidad, como en más de la mitad del mundo, ya el sistema es relativo proporcional. Es decir, cada partido tiene el mismo porcentaje que tuvo en las elecciones, es el que tiene en la Cámara de Diputados, en el Senado, etc. Por eso es un tema que quizás hoy vayamos a discutir, que es importante. Yo tengo cuestionado esto de los votos en el extranjero. Ya lo hicimos aquí en un programa, pensar cuál es la lógica. Si usted vivió en la Ciudad de México y nació en la Ciudad de México, por citar un buen ejemplo, y se cambia a Ciudad Nezahualcóyotl, ya no puede elegir en el futuro quién va a gobernar la Ciudad de México. Pero si usted se va a vivir a Alaska, a Nueva York o a la India, qué sé yo, sí puede usted votar por quién va a ser el jefe de la Ciudad de México. Lo más elemental de una democracia es decir, pues yo voto por quien me va a gobernar, ¿no? Es una relación de gobernados con gobernadores, con quien te va a gobernar. ¿Para qué votar por alguien que no te va a gobernar e incidir en la vida de terceros? Por eso no me siento muy a gusto con estos temas que vamos a tratar precisamente el día de hoy con una consejera electoral. Su nombre es Carolina del Ángel, quien ya está reportándose que ya llegó y a la cual la vamos a invitar a que pase. Y desde luego, no se olviden, ahí está el libro, El sentimiento que nos une, que antes de que se me olvide, porque luego se me olvida todo, lo vamos a presentar públicamente con un grupo que me encanta, que se llama Para Leer en Libertad, el día 12 de octubre, de las 6:30 a las 7, y ya les daremos el lugar donde lo vamos a presentar. Pero quisiera que algunos de ustedes que nos están viendo nos acompañen en este episodio de nuestro libro. Hola, pues ya llegó nuestra invitada de la que estábamos mencionando y como introducción empezamos a hablar de las vacunas, que hay que tomar todas las precauciones a pesar de estar vacunados. Y me decía que tú te vacunaste con la China, ¿no? Con la China, la que nos tocó a profesoras y profesores por allá del mes de mayo. Y esa fue solo una. Fue una sola dosis, así es. Y no tuviste La ningún CanSino. efecto. Ninguno, tan en paz. Pero fíjate que sí sé de colegas, profesoras, profesores que les pegó fuerte. Pues ¿sabes qué? Que estábamos en pleno proceso electoral, hombre, qué ibas a hacer? lujos me iba a estar dando de sentirme mal por la vacuna. No, la verdad es que sí me dio un poquito de dolor de cabeza, pero
2 horitas y ya. Pues a mí me tocó la rusa, la Sputnik B. Y ya me dijeron que quiere decir B de vacuna, no de 5, como muchos creían, ¿no? La Sputnik B. No la vayan a confundir con aquel satélite. Pues mira que sí, Sputnik suena muy ruso para muchas cosas, ¿no? Lo hicieron para que sonara muy ruso. Correcto. Y yo creo que dice, ¿qué efecto tuvo? Pues yo creo que tenía toloache, porque me gustan más las rusas ahora, yo creo. Es el único efecto que he sentido. Le voy a preguntar a mis papás. Me la paso viendo películas rusas. Muy bien. Pues qué bueno que nos fue leve, la verdad es que... Sí, Sí, pues, sí, a seguirse cuidando, sin el miedo, pero con la precaución. Sí, sobre todo, no Así solo es. hay que pensar en uno, hay que pensar en los demás. Es ¿no? Que correcto. uno ya vivió, pero los demás, quién sabe si opinen lo mismo, hay que cuidarlos y que nos cuiden también. Es Correcto. acto de solidaridad. Es Y correcto. estábamos hablando precisamente de que el modelo electoral es, a juicio mío, la puerta de las políticas públicas, por lo tanto es de lo más importante. De tener un modelo electoral idóneo o el más adecuado posible, depende de la calidad de vida que vamos a tener en este país. Y tú tienes una responsabilidad junto a los otros consejeros, desde luego, muy, muy fuerte. Y hay muchos cuestionamientos que yo tengo, ya me conoces además, Yo que sé. soy terco, incisivo y demás. Por eso siempre es sabrosa la plática contigo. Por mis papás. Y decíamos, pues bueno, vamos a hacer un análisis. Ya vino aquí alguna vez el ex consejero, ¿cómo se llama? Carlos González. González Martínez, Sí, Carlos ¿qué González pasa? Martínez. Sí, vi. Ya vino, sí. Vi la entrevista. Muy bohemia, por cierto. Y tenemos, bueno, yo creo que debemos hablar de ciertas cosas. La primera que me pregunto es, ¿tú qué opinas de que nuestra Constitución sea federalista, pero exista un instituto electoral centralista? ¿Qué es lo que opinas La de eso? verdad es que yo siempre he dicho, y no porque ahora esté contigo, y no porque ahora sea consejera electoral, a ver, a mí me encanta la materia electoral, el derecho electoral de siempre. Y la reforma de 2014 me pareció un verdadero retroceso. Te lo digo con todo cariño. No sé si para todo el país. Me atrevo a decir que sí, ahorita paso para allá, pero bueno, al menos Ciudad de México fue un retroceso. Hoy muchas cosas que el Instituto Electoral, el entonces Instituto Electoral del Distrito Federal hacía bastante bien, dependen de las directrices que marca el INE. No estoy diciendo que se hagan mal porque son esas directrices, lo que sí estoy diciendo es que cambió esa autonomía y esa fortaleza que tenía el instituto para ceñirse a reglas, como bien dices tú, homogéneas para todo el país. Y yo siempre he dicho que no es lo mismo hacer elecciones en Ciudad de México, que en Chihuahua, que en Veracruz, que en Baja California, por 1000 cosas, por la población, por la geografía, por las necesidades, por lo que sea. Y al momento de centralizar, pues el INE no tiene de otra que homogeneizar, porque si no se puede salir de sus manos. Entonces, me parece un retroceso para Ciudad de México por esa especificidad que te digo, pero sobre todo para todo el país, porque en efecto, pues somos federalismo en blanco y negro, pero en la práctica no, en la práctica tiende más a un centralismo. Yo, pues a lo mejor como autoridad electoral, y además soy profesora, siempre trato de mantener mi postura personal guardada para mí, para mi casa, pero sí creo, haces que no te voy a decir, yo no sé si es mejor federalismo o centralismo. La realidad, lo que sí no está bien es que digamos que somos una cosa y seamos otra. Eso no, eso es lo que no está bien. La ficción es lo correcto, preocupante. eso sí. no. ¿Queremos el centralismo? Pongámoslo en la Constitución. Sí. Y seamos un país centralista. ¿Se vale? Pues sí se vale, Pues parte sí, de la sí, democracia. Si ¿no? la gente lo quiere, Es pues correcto. si los de Chihuahua renuncian a su autonomía, pues bueno, ya se Pues así consideró pasa, por ¿no? decir algo. Es Los correcto. yucatecos no van a renunciar. Eso parece, históricamente, parece que no les gusta. Tuvimos aquí a don Armando Bartres, que nos habló de un personaje muy querido que es don Felipe Carrillo Puerto y de esas Bien. cosas. Y pues sí, a mí me parece que cuando se cambió la ley en el 2014, Así fue. se hizo uso de algo que yo siento que es un chantaje, que es con tal de buscaba
privatizar los energéticos. Entonces darle coba a Hubo cada un uno, a ver, ¿tú qué intercambio. quieres? Y el PAN decía, pues hay que centralizar, porque los gobernadores intervienen mucho en las elecciones internas, el PRD decía que nosotros queremos que la Ciudad de México ya sea un estado, porque era donde ellos gobernaban, y el PRI siempre nosotros queremos que se privaticen los energéticos, entonces un acuerdo es darle a cada quien a tole con el dedo. Lo que quería. Sí, entonces no me parece, creo que de todos modos debemos reflexionar. Siempre hay quien dice, no, pues ya se hizo. Bueno, yo soy de una generación Pues sí, pero a la que también- vio que han cambiado cosas. Yo soy de esa generación que dijeron, el PRI nunca va a dejar de gobernar. Pues mira, Sí, mira. sí, la Ciudad de México, siempre donde está el presidente, tiene que ser un departamento, no un estado. Pues mira, con voluntad se hacen las cosas. Correcto. Pues yo y te creo que digo, hay que yo doy cambiar. clases a nivel licenciatura y mis alumnas, mis alumnos ya no vivieron ese régimen totalitario, nunca, nunca. Son personas que nacieron del 2000 para acá. Imagínate. Entonces, sí, las cosas cambian. Cambian, las cosas cambian. Y qué ¿no? bueno. La palabra nunca es ya de por sí es superficial. Así A veces para bien y a veces para mal, porque La reversa es cambio también. también sí, porque hay gente muy inocente que siempre está pensando que lo moderno es mejor No, que lo no. antiguo y no es No lineal. necesariamente. No es lineal los cambios. Así es. Ese es uno de nuestros cuestionamientos. El otro es que yo decía, no me alcanzo a explicar, y lo acabo de decir al público antes de que llegaras, es que si tú naces en la Ciudad de México y te vas a Nezahualcóyotl, ya no puedes votar por el jefe de gobierno o quien gobierna la Ciudad de México. Si te vas a Alaska, sí. Si te vas a Nueva York, sí. Si te vas a Nueva Delhi, sí. Entonces, digo, ¿cuál es la lógica? Yo, además, no es la primera vez que te oigo este tema. No, ya. Y además debo Pobre. decirte, y debo decirle a la gente Pobre de que es ti. de los pocos en los que coincidimos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De verdad, creo que hablamos de extraterritorialidad, pero, y está bien, qué bueno que los migrantes fuera del territorio nacional ya pueden votar. Está bien. O sea, que quede claro que estoy de acuerdo contigo y creo que los dos estamos de acuerdo en que qué padre que se pueda votar allá. Pero ¿por qué nada más allá? ¿No? Tiene naturaleza diferente, tiene que ver con la identidad de la diáspora y tiene que ver con muchas cosas. No se puede meter a la misma canasta, pero tampoco quiere decir que ignoremos que, como bien dices tú, hay gente que de manera temporal o definitiva, igual que la diáspora, vive fuera de la ciudad y que debiera formar parte de la vida política de la ciudad. Creo que ese es un pendiente que está todavía. Sí, Ciudad de México, pero en todo el país, ¿eh? Le damos reconocimiento a la diáspora, qué bueno. Y yo espero que no sea porque es una bandera que vende, ¿no? En lugar de verdad analizar todas estas posturas de sí, quien está estudiando, quien está viviendo en otro lugar, que debiera tener ese derecho. Te van a decir que lo que pasa es que hay casillas especiales y que si se pueden, pues sí, pero solo para las elecciones federales. Yo, como autoridad electoral de la Ciudad de México, como instituto electoral, pues no ponemos casillas especiales para las elecciones locales en Monterrey, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí creo que es algo que se debe contemplar. A lo mejor no sé si tu postura sea esa o sea exactamente la contraria, de que mejor nadie. Lo que me pero- preocupa es el principio. Sí. Ajá. Yo no creo que existe el derecho de que yo pueda intervenir la vida de terceros que yo no voy a vivir. Lo que he dicho varias veces en el instituto. Yo sé. Por más que analizo y vuelvo a analizar, no entiendo por qué nos va a escoger la novia que no se va a casar con ella. Y lo que creo que tenemos que reajustar en nuestra vida electoral son los principios. Igual estoy yo equivocado, pero debemos pensar qué entendemos cuando hablamos de democracia. ¿De acuerdo? Yo creo que en una democracia lo que está en el centro es la voluntad ciudadana. De acuerdo. Cómo hacemos valer la voluntad ciudadana en los mayores consensos posibles para que esté presente en nuestra vida Y es pública. por ¿no? ello que la ciudadanía, esté o no en el territorio, tiene esos derechos constitucionales. Pero Porque si van a es votar con por lo base- que les va a gobernar, Pero los es con base en impuestos la los van a, ciudadanía. Tú me le diste los la impuestos clave. los van a pagar allá, no acá. Y parte de ser ciudadano ¿Y es cuánto? las Pero a ver, responsabilidades. estás asumiendo desde que alguien sale y ya no regresa, que también no. tiene sus derechos, ¿eh? Podría, pero hay gente que está de manera temporal. podría hacerse, estoy de acuerdo, Ajá. con las excepciones de quienes se van temporalmente. Yo no digo que no tenga derecho a votar quien salió de vacaciones. Podría hacerse, podría Pero ¿y la analizarse. ciudadanía?
La ciudadanía no la pierdes aunque no regreses. Pues sí, Y pero los derechos de la ciudadanía. A lo las- mejor eso es lo que estarías poniendo en el debate. yo Si la lo ciudadanía se tendría lo que que mantener. quiero que la gente considere es si se vale que tú te vas a un país, puedas votar y de esa manera intervenir la vida acá, Interna. y los que vamos a pagar los Es un impuestos y tema los de que vamos debate. a Coincido. soportar el gobierno somos nosotros, Coincido que es un tema de debate. no ellos, es cosa de Sí, principios. sí. Dicen que la ciudadanía sigue al hombre como la sombra al cuerpo, pero bueno, a veces hay que ponerse donde no haya sombra. Coincido, de verdad sí coincido, creo que tiene sus claroscuros, pero también creo que parte de esto es que la comunidad migrante, las personas con característica de migrante, ven mermados muchos de sus derechos. Y la migración no necesariamente es por gusto, primero. Y segundo, eh, justamente esta migración per se es un derecho humano a la migración. Entonces no puede desagregarse de otras figuras. Sé que podría, yo te digo el punto de vista, no me rasgo las vestiduras ni mucho menos, pero sí contemplo el abanico, transversalizo el tema del derecho ciudadano y del derecho electoral, partiendo de un grupo de personas ya de por sí vulneradas de alguna manera, mermados sus derechos, de entrada no reconociéndoles plenamente que el migrar es un derecho, y a partir de ahí lo que despliegue al respecto, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo contigo, creo que el debate debe ser más de fondo con todo lo que es migración, ¿eh? Porque fíjate, ahí te va otra, como mexicanas, mexicanos, vamos a todo dar, nos enfurecemos de cómo tratan a nuestras y nuestros connacionales en la frontera norte. Pero ¿qué hacemos con los que vienen de la frontera sur? Eso, o sea, de verdad, hablar de migración es un tema que debe atravesar todos los aspectos y por supuesto el electoral. Yo pienso que sí. Existe el derecho a migrar, existe el derecho a tocar la puerta, pero no existe el de meterte por la ventana. ¿Sí? El que está adentro tiene también el derecho de saber a quién le abre y a quién no le abre. Entonces tendríamos que buscar estas formas. Y lo digo porque ahorita estamos trabajando el tema de la socialdemocracia, que es muy mío, ya lo sabes. Y dice, ¿qué está pasando con los gobiernos socialdemócratas? Están cayendo. Pues sí, si tú tienes una política de seguridad social, de política de estado de bienestar, no puedes calcular qué hacer si hoy son 10 los que tienes que ver cómo les das estos servicios y mañana son 12 y de los 12, 9 pagan impuestos y 3 no pagan. Se les está descontextualizando. Pero eso también pasa con gente se está nacional, descontextualizando. ¿No? Pues mira, en Europa, por decirte un ejemplo, han tenido, decir los ciudadanos, vamos a tener 2 hijos de manera responsable. Y te llegan extranjeros que dicen vamos a tener 18, o los que Dios nos dé. ¿Cómo calculas la estabilidad social? ¿Cómo calculas? Claro. Son temas que yo creo, de repente dicen, no, pues cómo también la socialdemocracia está cambiando en Dinamarca, ya se pusieron antimigrantes. Pues sí, 1 de cada 10 personas que viven en Suecia o en Dinamarca no nacieron allá. ¿Cómo calculas? 1 de cada 10. ¿Cómo calculas tú las políticas de bienestar social así? Claro. Y entonces lo que están creciendo son los partidos xenófobos, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Y los ecologistas, porque también otro problema que tiene la socialdemocracia es que genera bienestar, y bienestar es consumo, y el exceso de consumo no es ecológico, ¿no? Genera mal ambiente. Son temas que creo que sí deberíamos tratarlo. Ahorita que existe el de la... Transversalizar, te digo. Sí, sí. Eso es muy interesante. Sí, justo. Ayer hablaba con un grupo de clases en sociología y justamente doy una materia hermosa, la materia es ideología y poder, imagínate. Ah, qué bonito. Sí. Es una maravilla de materia. Y justo pensando en la globalización, ¿no? Lo bueno y lo malo, pues parte de esto. ¿Cómo haces? Yo creo que de lo más feíto que tiene la globalización es este descuido al medio ambiente. Y nos espantamos de los huracanes y de los terremotos y de las sequías tan tremendas y de las lluvias que inundan, pero todavía, no puede ser que todavía haya líderes
de potencias mundiales que digan, hombre, pues el calentamiento global no existe, es un mito, ¿no? Sí, Terrible. sí. Luego yo digo, bueno, ¿de qué nos sirve? Se decepciona uno. ¿De qué nos sirve hablar de cómo arreglar la casa si a lo mejor nos quedamos sin casa, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Si no va a tener piso. Me siento como, sí, oye, ¿dónde ponemos Sí. el comedor? ¿Dónde ponemos la sala? Pues espérate, que a lo mejor nos embarga, ¿no? Correcto. Sí, es cierto. Con estos es temas cierto. que creo que hay que tratar. Cierto. Pero tú dinos, Alcer, ¿cómo es el trabajo? ¿Qué es una consejera? ¿Qué hace una consejera? Híjole, si tú le preguntas a mucha gente va a decir que nada, y de verdad es que yo no sé cómo no tiene más horas el día. A ver, Ciudad de México, la gente cree que nada más hacemos trabajo cada 3 años. Tú estuviste ahí como representante de un partido y sabes que eso no es cierto. Para empezar, Ciudad de México tiene cada año procesos de participación ciudadana. Entonces, toda la vida estamos organizando un proceso de alguna u otra manera. Hablando de participación ciudadana, además estamos la institución está muy involucrada en la organización vecinal básica, que son ahora las comisiones de participación comunitaria, vigilando, ahora sí estamos vigilando que se ejerza el presupuesto participativo, y si no se están haciendo los señalamientos y si no estamos acompañando, traemos una de las pocas facultades exclusivas para los odio que nos digan OPLES, pero bueno, son los OPLES, los organismos públicos locales electorales, es la educación cívica. Esa es permanente, y además yo ahorita con mucho orgullo y con mucho gusto presido esa comisión de educación cívica en el instituto. Entonces, tú conoces el trabajo en materia de educación cívica que hace el instituto. Estamos en comunicación constante con la ciudadanía a partir de los 33 órganos desconcentrados. Estamos con la ludoteca cívica, tratando en intervenciones a espacios públicos comunitarios, a escuelas, a grupos. Entonces, esos trabajos de manera permanente. Además, estamos con temas de investigación, de análisis, de revisión de los procesos electorales, viendo qué se les puede mejorar, qué salió bien para reforzarlo, qué salió mal para cambiarlo. Entonces, es un trabajo constante que se hace, sí, desde las comisiones, coordinando desde las comisiones, pero con el trabajo operativo de todas las áreas del instituto. Entonces, las consejerías estamos en la toma de decisiones desde el Consejo General y desde las comisiones, y supervisando el trabajo que se hace en cada una de las áreas a partir de las comisiones. Un consejo general, pues son 7 Somos consejeros 7. más los representantes de los Es partidos correcto. políticos. En suma y también es parte del consejo Los grupos el parlamentarios. secretario, ¿no? Y Y los el grupos secretario. parlamentarios. Correcto. Y entonces, pues hay juntas continuamente, eso Pues mientras me hay consta. proceso electoral, al menos una cada mes, pero es realmente al menos, porque llegamos a sesionar 2, 3 veces a la semana, ¿no? Cuando es proceso electoral. Y cuando no es proceso electoral, de todos modos se tienen reuniones de comisión Es correcto. casi diario. Sí, es de manera permanente. Sabes que ahorita, por ejemplo, veo a mis colegas que integran la Comisión de Asociaciones Políticas, a cada ratito estoy viendo, porque además podemos no integrar las comisiones, pero estamos al pendiente de lo que hacen esas comisiones, ¿no? Entonces, de repente empiezan a llegar los documentos y la cantidad de sesiones llevan más de 50 urgentes, ¿no? Para atender los temas de las quejas. Y entonces estas sesiones, o sea, están sesionando todas las semanas, 1 o 2 veces, después de la jornada electoral, porque antes de la jornada electoral era todos los días había sesión de asociaciones políticas. Y la vida interna de los partidos políticos, no Wow, lo esa es mencionaste, está constantemente. Esa es otra, sabor. Te decías, yo representé un partido político y lo que más estaba era contra el fuego amigo. Me lo imagino, Sí, no debe sí. ser nada fácil ahí adentro. Sí, constantemente, Me lo quejas imagino. internas y demás. Sí, que y teníamos todo que eso estar- confluye en el Consejo General, entonces la verdad es que es una actividad, tú la viviste, para decirle a la gente, es intensa pero sabrosa, es muy satisfactoria además, me parece. Sí, ya los extraño. No sé Sí, si lo ustedes, sé. porque Yo sí te extraño había y muchos, estoy segura que había más de muchos uno. balazos. Decían, ya va a abrir el fuego, René, ya lo No, conozco. bueno, pero es que eso es lo sabroso de la discusión. Además, creo que tú, yo y muchas personas siempre entendimos que las posturas
son posturas, muchas veces, en el caso tuyo no, yo creo, en el caso mío tampoco, pero muchas veces no son propias de la gente. Pero aun cuando son propias, como era tu caso, como sigue siendo el mío, no son personales. No representa algo. ¿No? Representa algo, pero no es personal, es mi postura, pero no me peleo contigo por mi postura. A veces sí, a veces piensa uno que está uno solo en la vida y de repente te das cuenta. Precisamente me pasó algo parecido y yo decía, no, hay que adoptar el sistema relativo proporcional. A mí me encanta, ese es el puro. El puro. Correcto. Y entonces de repente me dicen, oye, deberías entrevistar al consejero Espadas. Euquilbe Espadas. ¿Ya lo entrevistaste? Sí, dos veces, de hecho. Y coincidíamos, entonces no estoy tan solo ni estoy tan loco, ¿verdad? Pues ya somos 3, entonces, no. Sí. Y por ahí debo tener algunos artículos, y creo que lo he dicho en sesiones de consejo, a ver, lo más cercano. Y nos olvidamos de este rollo de sobre y subrepresentación. Lo más cercano a esto es la representación proporcional pura. ¿Y para qué los gastos que representan 300 distritos electorales? Esa es otra. Es muy contradictorio Morena en este aspecto. Está diciendo, hay que bajar los costos electorales y déjalo más caro. ¿Qué necesidad hay de tener 300 Pero aguas distritos? ahí con las falacias, porque a veces es bien fácil irnos en el discurso. Yo creo, perdón, puedo decir, yo creo que 500 son muchos. Pero no por eso desaparecer los 200 de RPE. Entonces, si vamos a desaparecer, mejor desaparezcamos de mayoría. Pues eso es lo que yo digo, los 300 que representan espacios y no... O 100 y 100, no sé, ¿no? Pero equilibrado. O mitad y mitad, como en Ciudad de México, nuestro sistema me gusta mucho más. La mitad es RP y la mitad es mayoría. Y de la mitad de RP, la mitad salió de los mejores perdedores, que eso es bueno, porque es gente que hizo campaña y estuvo trabajando en la calle buscando el voto de la gente, tocando las puertas. El de la Ciudad de México es bonito, muy complejo, ¿no? sí, ¿no? Es más complejo. Para entenderse, quienes entran, quienes no, han de sudar la gota gorda y yo también Los me quedo partidos, constantemente, me digo, ¿dónde está la lógica? Tal partido tuvo más votos que fulano y tiene menos que el otro y tiene menos diputados, etcétera. Entonces es muy complicado y ya sé que me vas a tirar de balazos, pero también eso de que por fuerza tengan que ser mitad de un género y mitad del otro. Todo lo que esa fuerza no me gusta. No te voy a tirar un balazo, al contrario te voy a decir que ni siquiera es mitad y mitad, puede haber más mujeres. Sí, Ahí está. Sí, lo que digo, lo que está al centro son los principios, el principio es que respetes la voluntad ciudadana. Pero bueno, ya más de un bando, de otra cosa. De un bando que del otro. Ese es otro tema que trae más fondo. Si hay 53% de mujeres, pues yo siempre he dicho... Yo sé. Hay mujeres que son más inteligentes que el común de los hombres y hay hombres que son más inteligentes que el común de las mujeres. Es correcto. Y la razón por la que deben de estar es por eso, no porque son hombres o porque son mujeres. Yo coincido contigo. Yo coincido contigo. No más que hay que lograr el piso parejo y ese no existe. Pues el equitativo. Yo sí estoy de acuerdo en que se haga más, más propaganda sobre que hay que tomar en cuenta las mujeres. El punto es que el tema de las capacidades empezó a ser tema cuando las mujeres buscaron el poder. Yo sé que, no hablo de ti, hablo en el ideario cultural, popular, normal. Por Dios, no me digas que la Cámara de Diputados hace 20 años estaba lleno de pura lumbrera hombre. No, es que el error sería pensar que hay un género mejor que el otro. Correcto, Ese sería el error. Por eso mismo digo que el tema de las capacidades pero que obedezca a lo que los ciudadanos digan. Eso es que los ciudadanos de acuerdo, mandan. Nada más que hay que ayudarle a la ciudadanía. No el Tribunal Electoral, no el INE, son los ciudadanos los que deben decidir. Pero entonces eso implica mayorías. Sí, eso implica sobre todo... Y las mayorías no se mueven. Nunca le han quitado un espacio, una curul a un candidato que haya ganado de mayoría para poner una mujer, ¿eh? Jamás. ¿No? ¿Ni suplentes? No, jamás. De mayoría no. Mira, el problema, yo veo que hicimos algo que yo no creo que sea lo correcto que se ha pensado, es poner sociedad civil contra partidos políticos. Cuando debe de ser la sociedad civil la que alimenta partidos políticos. El caso es que en la elección pasada hubo 10 partidos políticos y si ves la procedencia de los 10 partidos políticos, 9 vienen del PRI. Entonces pregunta uno, entonces ¿dónde está la sociedad civil?
¿De dónde vamos a nutrir partidos políticos si la raíz es la misma? ¿Dónde vamos a encontrar la diversidad deseada? No quiero decir que lo mismo sean los PRI de antes que los de ahora, seguramente hubo ya cambios, pero hay mañas que siguen siendo las mismas, y además te dices, pues no, es que y la sociedad... Yo te civil, digo ¿dónde dos está? cosas ahí. Primera, es parte de la complejidad del sistema electoral. El sistema electoral es muy complejo porque se basa en la desconfianza. Estamos como envueltos en un círculo vicioso, complejo y caro, porque o sea, no hay forma de decir que no es caro el sistema electoral mexicano, no es caro, es carísimo. Entre los más caros del Pero, mundo. pues entre más desconfiamos, más caro nos sale esto, ¿no? Eso, primero. Entonces, a lo mejor es parte de la propia complejidad. Y yo me atrevería a hacer, sin asegurarlo, pero sí me pondría a hacer a lo mejor una investigación social de qué tan representada está la ciudadanía en esos partidos, hayan salido donde hayan salido, pero qué tan representada está. Y si hay ciudadanía, porque sí la hay, ¿en qué porcentaje? Porque sí la hay, segura estoy, no se siente representada por ninguna de esas fuerzas. La hay y es alta. Y entonces ese es el balance que se tendría que hacer. Se pensaba que con eso, o que para esa población estaba la figura de las candidaturas sin partidos, que la verdad se reguló queriendo que no funcionara. Esa es la verdad, ¿no? Es un viacrucis, es un dolor tremendo, que es peor que una migraña, el intentar hacer una candidatura independiente, una candidatura sin partido en Ciudad de México. Entonces, creo que otra vez, sí están las formas, pero se metieron con ganas de que no funcionaran, de verdad, porque sí debiera ser más fácil poder ostentar una candidatura sin los colores y las siglas de un partido. Bueno, mi experiencia es de otros países también. Estuve 3 veces en las elecciones de España y llegaba a ver en la boleta electoral 40 partidos Italia, políticos. ¿qué tal? Pero no hay problema, no hay problema, porque por lo menos en España durante muchos años predominaron 2, ahora son 4 la base y unos cuantos partidos locales. Porque la gente no es tonta, la gente sabe buscar quién es más institucional, con quién se identifica más, quién tiene más seriedad, etcétera, ¿no? Y entonces yo creo que habría que facilitar, para ser un partido político en México hay que ser negociante. Es muy caro ser un Sí, partido es lamentable, político. pero sí mucho tiene que ver de ello. Hay que invertir mucho dinero y entonces luego dices, pues es que son muy corruptos. Pues lo primero Y que además quieren hacer diste es la clave, rescatar su dijiste dinero, ¿no? invertir, exacto. Es una inversión, entonces hay que recuperar Y ese eso no está dinero. padre. Sí, por eso digo que hay que hacer un modelo electoral más pensado, con más fondo. Digo que en otros países tienen hasta el partido animalista o el partido contra las corridas de toros y dices, parece tonto, pero no afecta en nada. Ahí está eso que le llaman sociedad civil. Ahí está eso que se debe reflexionar, si se quiere que haya o no corridas de toros, por lo menos. Sí, Cataluña seguro. los quitó y de ahí se quiere seguir, etcétera. Seguro en eso no estamos de acuerdo, pero no vamos a entrar a ese debate. No lo sé. Hay cuestiones en las que tengo mis dudas. No me gustan las corridas de toros, pero Sí, no, a mí tampoco. pero digo, bueno, hay gente que las quiere, que vive Sí, de eso, sí, que por le supuesto. argumenta y que tiene. Y yo no sé hasta qué grado debemos respetar voluntades que no son las nuestras, porque yo insisto, esa es la clave Es correcto. de una buena No, sí, democracia. yo estoy de acuerdo contigo. Y justo que exista la pluralidad y la discusión, y que también otra cosa, que no se legisle desde la popularidad. Creo que nos falta investigación científica, social, para legislar. Entonces, ¿qué es lo que más vende hoy? Pues legislemos eso. Y aunque si mañana no vende, no, pues mañana lo cambiamos, no pasa nada. O sea, sí, y lo quieren argumentar en este dinamismo social, pero no, la verdad lo que falta es investigación social. Eso pienso. Pues sí, pues mira, eso de estar pensando, ¿quién es el candidato popular? Pues fulano, hizo la comedia, Amor con amor se paga, pues hay que Cosa tan buscarlo, ¿no? tremenda. Y fulano ganó la carrera de no sé qué, quedó en 56º lugar en las Olimpiadas, pues órale, que sea el candidato. Pero mira, todavía esas, te voy a decir, todavía esas, porque dices, ok, voto por esta persona, cada quien sabrá por qué vota por él. Explícame los casos en donde ganó un partido sin tener candidaturas. ¿Sí? Sí hubo,
A ver, Hubo cuéntanos casos, eso. en Morelos hubo una candidatura, no estoy muy cierta si a presidencia municipal o a diputación, un partido, uno, que fue el que arrasó, no puso candidatura ahí por algo pasó, no hubo candidatura, y ganó el partido, pero sin candidato. O sea, votaron por el partido, no había candidato. Pues es que se hizo también Eso se explica se hizo eso. como un mito también de que la gente ya no votaba por partido, sino por candidato. Y no, Si haces un análisis, la gente, el aval de un candidato es el es el partido. partido, es correcto. Y no se puede. Por eso yo digo que lo que preocupa es la calidad que está en la boleta electoral. Luego te dicen, Sí. no, que fulano, pues si la calidad está baja, digo, igual no votas, que yo digo que siempre hay que votar, aunque sientas que es por el menos malo, pero pues Siempre hay que votar, hay que yo votar. coincido. Hay que Coincido votar, contigo. pero sí hay que buscar la manera de mejorar la calidad de la boleta electoral. Mal haría yo si te dijera desde la autoridad electoral, no, hombre, no votes, no, siempre, salgan y voten, salgan y voten, Sí. por quien quieran, pero salgan y voten. Pues Eso sí, no, es que la mayoría él no votó. Y bueno, pues puede Sí, ser caray. flojera, puede ser descontento, puede ser no sé yo, Fíjate, pero es que, un país- ¿cómo vamos a interpretar que no votó? Pues no. Somos un país en el que nos emocionamos porque 7 de 10 votaron y ya estamos así, o sea, no vemos esos otros 3 de 10 que no votaron. Pues ya Y no 7 es está muy padre. alto, Pues ¿eh? imagínate, es muy alto, que fue la elección del 18. Es altísimo. 7 de cada 10 Increíble, votaron. casi 7. Es increíble que eso nos llene de felicidad. O sea, entiendo, si lo vemos del vaso medio vacío que siempre hemos tenido, no, pues estuvo maravilloso. Y de nuestra historia, ¿no? Es correcto, pero yo vengo de observar hace 2 años la elección de Bolivia, en donde vota el 95, 97% de la gente, y el otro 3% está tratando de justificar el por qué no votó, porque si no, pierde su identidad por 3 meses. Pero bueno, y ese es otro tema, Sí. ¿no? Pues mira, ¿tú qué sugieres? ¿Qué podemos hacer Ay, así es todo un como tema. para que Sí tengamos creo- mejor calidad en la boleta electoral, pues? Yo sí yo no soy de imponer, la verdad es que fue un ejemplo radical que di. Sí creo que se deben buscar formas. Es que son 2 cosas diferentes. Podríamos tener una boleta electoral, digamos, atractiva para la ciudadanía, no me atrevo a decir si buena o mala, atractiva, pero sí necesitamos que la gente tenga ese incentivo de votar. ¿Qué necesitamos para eso? No solo son las boletas, porque la gente no está pensando como yo, que de esto vivo y me encanta, ya vienen las próximas elecciones. No, la gente está pensando en qué va a comer, si va a trabajar, si tiene un problema familiar, si tiene un problema legal. Esa es la vida de la gente, ¿no? Y las elecciones son una cosa más que pasa por su vida de repente. Entonces, hay que hacerlo bien. ¿Quiénes? Autoridades electorales, partidos políticos, y dejar de fastidiar a la gente que piensa, a veces con razón, a veces sin ella, que no se puede confiar en los políticos y que confunden la política con los políticos y que confunden la función electoral con la política, ¿no? Entonces, como que ya le damos una connotación negativa a la palabra política y ya no queremos formar parte de lo público porque creemos que todo lo público es política. ¿Sí me explico? Entonces, creo que se vuelve, ¿qué necesitamos? Pues desmitificar muchas cosas, pero también voluntad de no comprar conciencias. O sea, yo no quiero darle la responsabilidad a la ciudadanía, ¿por qué no? La responsabilidad es de quien conoce y tiene ese poder y tiene esa conciencia y aún así manipula. Y manipula de forma económica y manipula de forma ideológica y la pobreza es una forma de manipulación. Yo no puedo esperar que una gente esté pensando en quién va a votar si lo que necesita es poner pan en su mesa. Yo no le puedo decir, sal y vota. Pues no, es que a lo mejor tengo que trabajar en el tianguis ese día y no me puedo ver aquí porque necesito, si yo ese día no trabajo, ese día no como, ¿no? Esas desigualdades también nos estorban mucho no podemos hablar de democracia con desigualdades tan terribles en un país. No se puede. No se puede. Estoy Entonces, totalmente de acuerdo. La democracia
implica un clima Exacto. social y un clima económico. Y no lo tenemos del todo. Si alguien tiene para No. comprar y el otro tiene necesidad de vender, se dan estas cosas. En sociedades en donde ni yo me tengo por qué vender, ni tú tienes capacidad de comprarme, se equilibran las cosas. Por eso es Sí. un tema de que acabo de escribir un artículo, decir con lo de la inclusión social significa que la mayoría se abre para que minorías puedan estar socialmente incluidas. Repito la palabra. Pero la inclusión económica, que es muy importante, significa que las minorías acepten que las mayorías entren a la inclusión De económica. acuerdo, por supuesto. Y eso a veces Por me da la supuesto. impresión de que estamos soltando muchas cortinas de humo. De Nos acuerdo. preocupamos por esto, por decir todos o todas o todes, cuando decía yo, desde luego, Pero esa es otra habrá cosa. quien esté en contra, porque siempre hay Sí, gente por supuesto. rara que diga, no, deben ganar más las mujeres que los hombres o los hombres que las mujeres. La lógica dice, pues a trabajos iguales, sueldos iguales, no tiene Correcto. por qué haber otra discusión, pero que no nos olvidemos que el problema fundamental es que el salario es muy bajo. Es correcto. Es Que correcto. no sirva para decir, bueno, eso no quiere decir que porque ganamos iguales sea un salario miserable, ¿no? Digamos que las desigualdades se quieren arreglar desde los privilegios que tienen algunos, sin perder ese privilegio y pues Sí. no. O sea, sí veo iguales de aquí, pero no veo para abajo, estoy viendo la puntita del iceberg, creo que es el problema, pero no. Si no Sí. volteamos a ver todo lo de abajo, Todo, no se va a sí. arreglar, o sea, y yo voy a estar bien y el discurso y qué padre, pero la realidad es que no. Tuvimos uno de los salarios, o tenemos todavía uno de los salarios más bajos del mundo. Es correcto. Y dices, pues, solo Haití nos ganaba, creo. Y pobres haitianos, siempre Y les mira. va tan Sí, salados es los terrible. pobres. Pobre, sí, terrible. la verdad. Pero esas cosas deberían estar como muy en la discusión constante, no en un debate anual o trianual, etcétera, sino en una discusión constante. Permanente. Y es a lo que yo me refiero cuando digo que hay que Sí. mejorar la boleta electoral. acuerdo. Me refiero a que debemos ver en la boleta un espejo y tú dices, ay, aquí me vi. Pero lo que te digo, para eso necesitas, o sea, sí le apuesto a largo plazo, pero para ello necesitas esa voluntad. Y esa voluntad de quien puede, ¿no? Porque yo te aseguro que la ciudadanía tiene la voluntad, por favor. Pero, ¿y quien puede? De veras tenemos la voluntad de acabar con la pobreza. No solo la pobreza económica, acaba con la pobreza económica y acabas con todas las pobrezas. Cada quien le va a dar hambre de lo que quiera, mientras tenga el hambre de veras satisfecha. Pues sí. Bueno, Sí. tú me dices, si yo amanezco bajo un techo amable, me puedo poner la ropa que a mí me gusta, que es el derecho a la identidad, que es muy Correcto. importante decirlo. De eso. acuerdo contigo. La ropa que me puede cubrir del clima y con el que me identifico. con que y me siento con bien. la ropa tú dices, ese es hippie, o con la ropa dices, ese es muy distraído. O a ese no le importa Lo que más cómo le se importa es cómo se ve, etcétera. Que si tú tienes la posibilidad de eso, si vas bien alimentado a votar, tienes certidumbre económica, un trabajo que te da lo suficiente para vacacionar, estar con la De acuerdo. familia, etcétera, pues lo demás se va dando por añadidura, eso es lo que yo pienso, ¿no? correcto. Vamos dando. Y entonces vas a encontrar que en la boleta, pues es que yo tengo satisfechas mis necesidades básicas y lo que me gusta es la música. A ver, ¿quién caray de aquí responde a mis necesidades? O yo soy bien feminista y tengo satisfecho todo lo demás, ¿quién de aquí responde? A eso creo que es a lo que, no sé si es a lo de lo que te referías, pero Sí, justo, sí. ¿qué necesitamos? Pues tener las necesidades. Maslow no era tarugo y hay que satisfacer las necesidades básicas antes de... Y uno se pregunta con estas leyes que se están haciendo de inclusión, cuando dicen, es que un partido político debe de tener tantas personas de pueblos originales. Pues si yo soy de un pueblo original y me meto a determinado partido político, lo que estoy perdiendo es mi identidad. Pues Es ya probable, mi sí. cosmología ahí no va a estar representada, va a probable. estar representada la del partido que me está postulando. Yo no veo por qué no debería haber Usos y pues costumbres. partidos políticos indigenistas.
O 14% déjales hacer sus usos y culturalmente. costumbres, o déjalos de verdad. Pues, bueno, usos y costumbres. desde luego hay que Pero respetar, mira, ahí como aunque, que a cierto, nos da un aunque a poquito- cierto nivel, porque Decimos si hay que mucho respetamos mientras- hay claro. mucho cacicazgo ahí. Y hay también mucha irrespeto a otros derechos humanos por los usos y costumbres, sobre todo de las mujeres. Pues ahí la mujer la venden, ¿Es correcto? la mujer la venden, Pues así es se muy triste. acostumbra. Pues esas son cosas que no... Y entre más animales vendas, más valiosa, digo, más animales cuestes, más valiosa eres. Yo estuve, está terrible. y estamos, como decía, a palabras revueltas estamos. Como me gustó una invitada que dijo, ya estamos a palabras Así revueltas, estamos, un poco de todo. Pero yo trabajé en la ley sobre los derechos de infancia, Ah, y un tema que se trataba es eso de las usos y costumbres, en donde la población indígena tiene la costumbre de que a los 7 años un niño va a cuidar la vaca, es su obligación, y ya no va a la escuela o descuida la escuela, etcétera. Y si está en la ciudad, pues a los 7 años el niño tiene que Está en la cooperar primaria. vendiendo chicles o cualquier cosa. Y dice, pues son sus costumbres. Sí, esas Sí, pero costumbres van no. a hacer que siempre sean rezagados, que correcto. siempre sean una agrupación rezagada, Correcto. y me parece que vale la pena romper ciertas costumbres para que dejen de ser rezagados. Desde luego que lo De mejor es que acuerdo. sea bajo voluntad De y no acuerdo. bajo la fuerza, pero sí hay que hacerlo. De acuerdo. Sí, creo que hay que revalorar muchas cosas. Sí, coincido contigo. Tampoco es, déjalos que hagan lo que siempre ha sido, porque pues imagínate, ¿no? Dentro del marco constitucional, dentro del marco de lo obligatorio, es obligatorio que las niñas y los niños vayan a la escuela primaria, básica, Sí. ¿no? Entonces, pues dentro de ese marco, adelante lo demás. Mi ídolo, que ya sabes que es Olof Palme, que Sí. tenemos el libro, decía que, sí, ya nos vamos, uy. Oh, ya ves, te digo. Decía que nadie es libre sin un piso de salud, educación, certidumbre económica y seguridad jurídica. Es correcto. Y eso es lo que debemos ir dando, buscando. Sí. Pero en resumen, ¿qué nos quieres decir para los 2 minutos que nos quedan? Yo ya tomé los míos al principio, canté. ¡Ay, qué rico! Yo no canto porque se van Te y nos acompaño, apagan. te No, acompaño con la te guitarra. prometo que nos apagan. Total, si yo ya empiezo a está el cantar. programa. Ya nos vieron, ya. Aquí No, Omar es hombre, el que dice, va a cantar mejor al final, porque si canta al principio ya se ya corta. se corta, no. Pues qué decirte, la verdad agradecerte mucho la invitación. Siempre es muy padre hablar contigo, ya sé, palabras sueltas porque empezamos en una cosa y terminamos en otra, pero pues creo que es parte de lo sabroso de la vida. Y pues eso, pedirle a la gente que esté que se haga su criterio, que no nos dejemos engañar, que no nos dejemos utilizar. Creo que eso es lo que a mí me gusta decirle a la gente cuando me permiten así hablar de cosas abiertas, que la libertad, sí, como bien dices tú, requiere una base, pero también estoy casi segura que quienes nos están viendo en gran medida tienen satisfecha esa parte, esa base. Entonces, por lo que sigue, orientarnos, informarnos y no dejarnos engañar o convencer. Se vale convencernos si estamos de veras conscientes de lo que estamos haciendo. Y pues pedirles que no abonemos a este discurso de odio y divisionista que se está dando mucho, sobre todo en las redes sociales. No nos sumemos. Si Estamos sabemos, polarizando, si conocemos de un tema, hablemos bien de él, y si nos estamos encontrando con quien no tiene nada positivo que decir más que denigrar, denostar y agredir, pues demos la media vuelta y nos vayamos. Tampoco se trata de poner la otra mejilla, pero para discutir se necesitan dos. Claro, y algunos conocimientos, dejarnos de ciertos prejuicios. Es correcto. Que los tenemos, nomás hay que tener conciencia de ello. Y ya, con hablar, eso, puedes decirme, yo soy así, pero tengo claro que así soy. Pues tapa. No, así, bueno, por lo Pues menos bueno. le voy a bajar si ya toma Es conciencia de eso, etcétera. Y nada más, como diría Popper, a lo único que no puede haber tolerancia es a la intolerancia. Eso sí. Está buena esa frase. Pues ya nos despedimos. Nomás Ya. quiero decirles para rematar que el día 12 de octubre, ya les diré en dónde, vamos a presentar otra vez el libro de la Orquesta Filosófica, porque precisamente salió cuando empezó la pandemia y se nos suspendieron muchas. Y mira, es el día de mi cumpleaños, mi muchas- querido. ¿el 12 de así que, octubre? sí, me lo pues, voy a comprar de regalo. O sea que cada año dices,
nací yo y llegó Cristóbal Colón. Es correcto, así, mucho tiempo. Que ya le quitaron su monumento. Yo digo, Y ya no pusieron sé, una extraterrestre, dicen. A mí sí me gusta, te voy a decir que sí me gusta la escultura, a mí me gusta. pero ¿cómo Perdón. poner cómo en pleno feminicidio poner una mujer decapitada? Pues, Sí, ¿cómo? eso estuvo grueso. Bueno, no lo había visto así, pero Bueno, si pienso que quieren es una quitar, cabeza, como dice el artista, una cabeza olmeca, basada en las cabezas si olmecas. quieren quitar a Colón, pues que lo quiten. Yo creo que a él, que estará en el infierno, no le preocupa mucho. Seguramente. Está preocupado porque Colombia no cambie de nombre y el estado de Columbus. Seguramente. Y nos vamos. Y muchas gracias por estar con Al nosotros contrario. en la Orquesta Filosófica, que ya saben que es para hacernos sentir, pensar y actuar y promover arte, ciencia, y lo que hoy hicimos mucho fue reflexión política. Muchas Correcto. gracias. Gracias. Taba Networks presentó